Antes de que escuches esto, quiero pedirte algo. A lo largo de este mensaje, voy a hacerte varias preguntas. Algunas serán profundas, otras quizá despierten recuerdos que pensabas olvidados. Y si alguna de ellas resuena contigo, me encantaría que la escribieras aquí abajo, en los comentarios. ¿Por qué? Porque puede que lo que tú compartas hoy sea justo lo que otra persona necesita leer para no rendirse. Y, sin darte cuenta, podrías estar salvando un día, o incluso una vida. Así que dime, ¿alguna vez has sentido que, por más que intentas, ya no puedes más? Que cada paso cuesta el doble, que el cansancio te alcanza por dentro y por fuera, y que el mundo sigue girando mientras tú solo quieres detenerte un momento. Si tu respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es un recordatorio de que incluso en tus días más oscuros, todavía hay razones para seguir adelante. Cuando el silencio grita más que las palabras, hay días en los que ni siquiera sabes cómo has llegado hasta aquí. Te sientas, inmóvil, con la mirada perdida en un punto que ni siquiera existe, y mientras por fuera pareces tranquilo, por dentro el ruido es tan fuerte que ahoga cualquier intento de pensar con claridad. No es un ruido físico, no es algo que los demás puedan escuchar, es esa mezcla de pensamientos, recuerdos y miedos que se agolpan en tu mente, chocando unos contra otros como olas en una tormenta. Y lo peor es que nadie lo nota. Desde afuera, solo eres alguien callado, pero por dentro, eres un océano desbordándose. Ese silencio, que para muchos podría ser descanso, para ti se ha convertido en un peso. No hablas, no porque no quieras, sino porque no sabes si alguien entendería. Quizá has intentado abrirte alguna vez, y las respuestas fueron frías, apresuradas, llenas de frases como, no es para tanto, o ya se te pasará. Así que te acostumbras a guardar, a tragar lo que duele, a vivir con esa jaula invisible que aprieta cada vez más, sin que nadie pregunte por qué. Con el tiempo, descubres que ese silencio no solo te encierra, también te separa de las personas. Empiezas a sentirte como un espectador de tu propia vida. Ves a los demás reír, compartir, abrazarse. Y tú estás ahí, detrás de un muro invisible, mirando sin participar. No es que no quieras, es que no puedes. Y esa impotencia te desgasta más que cualquier cansancio físico. Te roba energía, ilusión y hasta el sentido de las cosas. Pero llega un punto, a veces en medio de una noche sin dormir, a veces en plena calle, en el que ese silencio se convierte en un grito insoportable. Algo en ti quiere romperlo, aunque sea con un suspiro, con una palabra, con un «ya no puedo más», que se atreva a salir. Y aunque dé miedo, aunque no sepas cómo te mirarán después, ese primer intento de abrir la puerta de tu cárcel interna puede ser el comienzo de tu libertad, porque el silencio no siempre es fortaleza. A veces es solo el refugio de heridas que temen ser vistas. Y tal vez, si dejas que alguien entre, descubras que no todo el mundo quiere juzgarte. Algunos simplemente quieren ayudarte a llevar el peso. Pregunta para ti. ¿Alguna vez tu silencio habló más de lo que podrías decir con palabras? El día en que te das cuenta que no eres invencible cuando somos niños, el mundo parece un lugar que podemos conquistar con solo soñar lo suficiente. Nos dicen que si nos esforzamos, todo es posible, que las caídas son temporales, y que siempre habrá una manera de levantarse. Crecemos creyendo que la vida es una batalla que se gana con determinación y fuerza, y que nuestra energía será infinita para luchar contra cualquier obstáculo. Hasta que un día, ese mito se rompe. Te encuentras frente a algo que no puedes resolver, por más que lo intentes, y el golpe no es solo físico, es profundo, silencioso, casi existencial. Ese momento no duele únicamente por el fracaso o la caída, sino por lo que representa, la pérdida de una parte de tu inocencia. Te das cuenta de que no eres invencible, de que tus fuerzas no siempre alcanzan, y que a veces, la vida no te da una segunda oportunidad inmediata. Hay un sabor amargo en aceptar que existen cosas que escapan a tu control, y ese sabor se queda en la boca como un recordatorio incómodo. Al principio, intentas rebelarte contra esa idea, trabajas el doble, te esfuerzas más, duermes menos, te exiges hasta el límite, como si la respuesta estuviera en empujar más fuerte. Pero la verdad se mantiene ahí, inamovible. No todo depende de ti. Y, aunque al principio esto parezca una derrota, poco a poco descubres que es también una liberación. Porque en ese momento empiezas a entender que no necesitas cargar con el mundo entero sobre tus hombros. Aceptar que tienes límites no es rendirse.
es reconocer tu humanidad. Es permitirte descansar sin culpa, pedir ayuda sin sentir vergüenza y admitir que hay batallas que no están hechas para ser ganadas en soledad. Ese reconocimiento te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta. La capacidad de confiar en otros, de apoyarte, de compartir el peso. Y así, un día, comprendes que la verdadera fortaleza no está en demostrar que puedes con todo, sino en saber cuándo dejar que alguien te acompañe. Pregunta para ti. ¿Recuerdas el momento en que entendiste que no podías con todo? Las lágrimas que escondes para no preocupar a nadie. No es que no llores, es que lo haces en silencio, en lugares donde las lágrimas pueden caer sin testigos. A veces es bajo el agua caliente de la ducha, donde el sonido del agua disfraza tu llanto. Otras, es en la oscuridad de tu habitación, con la cara enterrada en la almohada, como si así pudieras enterrar también la tristeza. O quizás, en esos paseos solitarios, en los que el viento se lleva las gotas antes de que alguien las note. No es que no sientas, es que has aprendido a esconder lo que sientes, como si mostrarlo fuera un riesgo que no puedes permitirte. Tal vez lo haces porque crees que, si otros te ven llorar, empezarán a preocuparse, a preguntarte, a juzgarte, o, peor aún, a mirarte con lástima. La idea de que alguien pueda verte frágil te parece insoportable, así que guardas esa parte de ti como un secreto. Te convences de que tu fortaleza está en no derrumbarte delante de nadie, pero lo que no ves es que, a veces, esa supuesta fortaleza es solo una barrera que te aísla más. Y lo cierto es que las lágrimas no son enemigas. Son un lenguaje propio. Son la manera que tiene tu alma de soltar lo que ya no puede cargar, de limpiar la herida aunque siga abierta. A veces, llorar no es un signo de debilidad, sino de supervivencia. Es un acto silencioso de resistencia, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía sientes. Si supieras cuántas personas esconden sus lágrimas como tú, te sorprenderías, porque no eres el único que apaga la luz para llorar, que espera a estar solo para dejar escapar el peso acumulado en el pecho. Muchos creen que nadie entendería, cuando en realidad están rodeados de personas que llevan las mismas batallas internas. Compartir esas lágrimas no siempre te debilita. A veces, es el primer paso para encontrar alivio. Así que, quizás, la próxima vez que sientas que las lágrimas están por salir, no las frenes del todo. Tal vez dejar que alguien las vea no sea el fin de tu fortaleza, sino el inicio de tu verdadera conexión. Pregunta para ti. ¿Eres de los que esconde las lágrimas o de los que las deja fluir? Ese abrazo que aún recuerdas. No todos los abrazos son iguales. Algunos son rápidos, formales, casi mecánicos. Pero hay uno, ese en particular, que quedó tatuado en tu memoria. No porque fuera largo o porque viniera en un momento de celebración, sino porque llegó cuando más lo necesitabas. Ese día, el mundo parecía derrumbarse bajo tus pies. No había respuestas. No había soluciones claras. Solo ese vacío que se siente en el estómago cuando todo se complica. Y entonces, sin pedirlo, alguien te rodeó con sus brazos. No fue un abrazo acompañado de frases bonitas ni promesas que quizás no podrían cumplirse. No hubo discursos, ni intentos de minimizar lo que estabas viviendo. Solo un silencio profundo y una presencia tan sólida que parecía decir, sin necesidad de palabras, aquí estoy. No estás solo. Y eso, aunque no arregló lo que estaba roto, detuvo tu caída por un instante. Es curioso cómo, a veces, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino la certeza de que hay alguien que se queda a nuestro lado mientras buscamos el camino. Ese abrazo fue como una pausa en medio del caos, un respiro que no curó todas las heridas, pero sí te dio fuerzas para seguir avanzando. Y lo más increíble es que ese gesto, por simple que parezca, quedó guardado en lo más profundo de tu alma. Pasaron los años y aún puedes recordarlo con detalle. La temperatura de esas manos, el sonido del corazón que sentías al acercarte, incluso la forma en que el mundo parecía detenerse por unos segundos. Hay recuerdos que se desvanecen con el tiempo, pero ese abrazo, no. Ese abrazo sigue vivo dentro de ti. Porque al final, los abrazos así no son solo contacto físico. Son un lenguaje propio, una promesa silenciosa de que no estás completamente solo en el mundo. Pregunta para ti. ¿Recuerdas un abrazo que te salvó, aunque fuera solo por un momento? La noche más larga de tu vida. No siempre las noches más largas se miden en horas de insomnio. Hay noches que se alargan porque tu mente se convierte en un laberinto sin salida, y cada pensamiento que aparece se siente como una piedra más sobre tu pecho. Te acuestas con la esperanza de que el sueño llegue rápido, como un refugio que te saque de allí, pero no llega.
Y cuanto más lo esperas, más despierto te sientes, atrapado en un diálogo interno que no pide permiso para quedarse. A veces no es el café, ni la luz, ni el ruido lo que te mantiene despierto, sino ese recuerdo que se repite una y otra vez, o ese miedo que no sabe esperar hasta la mañana. La oscuridad de la habitación parece volverse más densa, como si también supiera que no vas a dormir. Y en medio de ese silencio, cada pequeño sonido se amplifica. El latido de tu corazón, el tic-tac del reloj, tu propia respiración. Es en esas noches interminables donde descubres cosas de ti que preferirías no saber. Descubres cuántas vueltas puede dar tu mente en un solo minuto, y cuánta fuerza requiere simplemente quedarse quieto, esperando que pase. Son horas que parecen no tener final, en las que la frontera entre un pensamiento y otro se vuelve tan delgada que no sabes dónde empieza uno y termina el siguiente. Pero incluso en la noche más larga, hay un momento en que el amanecer empieza a insinuarse. Tal vez sea una línea de luz filtrándose por la ventana o el canto de un ave temprana, pero ahí está, una señal de que sobreviviste. Y aunque el cansancio siga, hay algo en ti que ha cambiado, aunque sea un poco. Quizás es una nueva resistencia, o tal vez solo la certeza de que incluso las noches que parecen eternas, también terminan. Porque la noche más larga no es solo una batalla contra el sueño, sino una prueba silenciosa de cuánto puedes soportar cuando todo lo demás está apagado. Pregunta para ti: ¿has vivido una noche tan larga que parecía no tener fin? Cuando sientes que todo lo bueno se te escapa, hay momentos en la vida en los que la felicidad parece tan cercana que casi puedes tocarla. Está ahí, frente a ti, brillante y cálida, como un amanecer que promete un día perfecto. Sientes que todo encaja, que por fin las piezas se acomodan y que tal vez las cosas buenas han decidido quedarse. Pero entonces, sin previo aviso, se va, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Es como cerrar la mano para atrapar agua. Cuanto más intentas retenerla, más rápido se escurre. Esa sensación no solo duele, deja una marca invisible que cambia la forma en que miras la vida. Empiezas a ser más cauteloso, incluso con lo que es bueno. Tienes miedo de aferrarte demasiado, porque en el fondo temes que, si lo haces, desaparecerá. Es como si una parte de ti se preparara para perder, incluso antes de empezar a disfrutar. Y así, la desconfianza se instala silenciosamente en tu manera de vivir. Pero con el tiempo, descubres que no todo lo que se va es una tragedia. A veces, lo que parecía perfecto no lo era tanto. A veces, lo que se escapa deja espacio para algo que aún no puedes imaginar. No significa que el dolor de la pérdida sea menor, pero sí que puedes mirarlo con otra luz. Aprendes que la vida no solo se trata de lo que llega, sino también de lo que se transforma después de irse. Cuando miras hacia atrás, ves que esos momentos te enseñaron a valorar lo que tienes mientras lo tienes, a decir gracias antes de que sea tarde, a abrazar con más fuerza, a sonreír más sinceramente, porque entiendes que nada está garantizado y que cada instante bueno es un regalo que merece ser vivido por completo. Y tal vez, lo más importante, aprendes a no cerrar la mano con fuerza para retener el agua, porque a veces, al dejar que fluya, descubres que el río te lleva a lugares mejores de los que imaginabas. Pregunta para ti: ¿cuál fue la oportunidad que más lamentas haber perdido? La promesa que hiciste y aún no cumpliste. Todos cargamos con promesas pendientes. Algunas se las hicimos a otros, mirándolos a los ojos con toda la sinceridad del momento. Otras nos las hicimos a nosotros mismos, en un instante de determinación o esperanza. Al principio, esas promesas eran como una brújula que nos guiaba, un compromiso que parecía imposible de olvidar, pero con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en una espina silenciosa, algo que no siempre duele, pero que nunca deja de estar ahí. No cumplirlas no siempre fue por falta de voluntad. A veces la vida se interpuso, el momento no fue el adecuado, o las circunstancias se complicaron más de lo que imaginabas. También puede que el miedo jugara su parte, miedo a fallar, a no estar a la altura, a descubrir que lo que una vez prometiste ya no es tan fácil como parecía. Y así, poco a poco, esa promesa quedó guardada en un rincón, esperando, pero sin irse. El tiempo, sin embargo, no borra las promesas. Puedes intentar olvidarlas, enterrarlas bajo nuevas prioridades, pero de alguna forma siempre encuentran la manera de recordarte que siguen ahí. A veces es un sueño recurrente, una conversación inesperada o un simple pensamiento al final del día. Y cuando vuelven a tu mente te preguntas: ¿por qué no lo hice? La verdad es que las promesas no expiran, no tienen fecha de caducidad, aunque a veces lo creamos.
siempre existe la oportunidad de retomarlas, de dar el primer paso, aunque sea pequeño. Tal vez no puedas cumplirlas de la misma manera que imaginaste al principio, pero puedes honrarlas de una nueva forma, con lo que eres y con lo que tienes hoy. Quizá este sea tu recordatorio para hacerlo, porque tal vez esa promesa no era solo un compromiso con otra persona, sino una forma de mantener vivo un pedazo de ti que todavía espera ser escuchado. Pregunta para ti: ¿tienes una promesa pendiente que aún podrías cumplir? La última vez que creíste que no habría un mañana. Hay días tan pesados que parece que el tiempo se detiene. Momentos en los que cada hora se siente como una carga, y cada minuto como una montaña que tienes que escalar con las pocas fuerzas que te quedan. Te acuestas con la sensación de que el dolor será eterno, de que no existe nada más allá de esa noche, y que tu historia se ha reducido a ese punto oscuro en el que estás atrapado. Es un pensamiento que asusta, y que a veces parece imposible de romper. En esos días, todo se ve más grande de lo que realmente es. Los problemas se agrandan, las heridas se sienten más profundas, y hasta el aire parece más denso. Te convences de que el mañana es un concepto ajeno, algo que existe para otros pero no para ti. Y mientras tanto, el peso de la incertidumbre se instala en el pecho, robándote la calma y apagando cualquier luz que intente entrar. Pero, de pronto, llega la mañana. Quizá no con fanfarrias ni con soluciones mágicas, pero llega. Y aunque nada haya cambiado del todo, notas algo. Sigues aquí, respirando, viviendo. Tal vez la tormenta no haya pasado por completo, pero el simple hecho de abrir los ojos y encontrar un nuevo día es una victoria silenciosa que a veces olvidamos celebrar. Esos días te recuerdan algo poderoso. Siempre hay un después. Incluso lo que parece interminable termina. El dolor se mueve, las heridas se transforman y la vida sigue avanzando, aunque lo haga a un ritmo más lento de lo que quisiéramos. Y con cada mañana que llega, por difícil que sea, se renueva la oportunidad de encontrar una razón para seguir. Porque a veces, la esperanza no viene en forma de grandes cambios, sino en la simple constatación de que, a pesar de todo, has llegado hasta aquí. Pregunta para ti: ¿recuerdas un día en que pensaste que no podrías seguir, y lo hiciste? Lo que nunca dijiste, y aún pesa en tu corazón, no siempre es lo que dijimos, lo que más nos persigue. Muchas veces, es lo que callamos. Palabras que alguna vez estuvieron a punto de salir, pero que se quedaron atrapadas en la garganta. Prisioneras del miedo, del orgullo o de la indecisión. Quizá era un te quiero que no te atreviste a pronunciar, un lo siento que parecía llegar demasiado tarde, o una verdad que pensaste que nadie estaba listo para escuchar. Y así, el momento pasó. El tiempo tiene esa forma cruel de cerrarte puertas cuando menos lo esperas. Creemos que siempre habrá otra oportunidad para hablar, para explicar, para aclarar, hasta que esa oportunidad desaparece. Puede que la persona ya no esté, o que la situación haya cambiado tanto que ya no tenga sentido. Sin embargo, esas palabras no dichas siguen ahí, como un eco sordo que rebota en las paredes de tu memoria. A veces, el peso de lo no dicho es mayor que el de cualquier error cometido. Nos repetimos una y otra vez cómo habría sido si lo hubiéramos hecho diferente. Nos imaginamos reescribiendo la escena, corrigiendo el guión, dándonos una segunda oportunidad que nunca llega. Y en ese ejercicio, olvidamos que lo único que tenemos realmente es el presente. Lo más doloroso no es solo el arrepentimiento, sino la conciencia de que el silencio también deja cicatrices. Pero ese dolor, por más incómodo que sea, puede convertirse en un recordatorio vivo de que aún tienes la oportunidad de no repetirlo. Hoy puedes decir lo que ayer no te atreviste. Hoy puedes ser más valiente con tus palabras, aunque la voz tiemble. Porque el silencio también elige, y tú puedes elegir romperlo antes de que sea demasiado tarde. Pregunta para ti: ¿hay algo que desearías haber dicho pero nunca te atreviste? Cuando el espejo te devuelve una versión que no reconoces, te miras al espejo y por un instante te preguntas quién es la persona que tienes enfrente. No es solo que las arrugas se marquen más o que el cabello haya cambiado, es algo más profundo. Hay una diferencia en la forma en que tus ojos miran, en la manera en que tus hombros se inclinan, en el peso invisible que parece acompañarte incluso en tu reflejo. Reconoces tus rasgos, pero no reconoces la historia que cuentan ahora. No es únicamente el paso del tiempo lo que te ha transformado, es cada pérdida, cada victoria, cada noche sin dormir y cada día que te obligó a ser más fuerte de lo que creías. Es el amor que diste sin recibir, las palabras que callaste, las batallas que libraste en silencio. Todo eso está ahí, grabado en cada línea, en cada gesto,
en cada mirada que el espejo te devuelve. A veces duele no ver la versión que imaginabas cuando eras más joven. Te preguntas dónde quedó esa persona llena de sueños, energía y certezas. Pero también empiezas a notar que la que ves hoy es más real. Ha conocido el dolor, pero también la resistencia. Ha perdido cosas que parecían imprescindibles, pero ha aprendido a vivir sin ellas. Puede que su brillo sea distinto, pero es un brillo ganado a pulso. Ese desconocido en el espejo también eres tú. No es un impostor ni un enemigo. Es el resultado de todo lo que has vivido. Y aunque cueste, mereces reconciliarte con él. Míralo con compasión, con el respeto que merece alguien que ha sobrevivido a cosas que tal vez no todos habrían soportado. Porque, aunque no sea la versión que soñabas, es la versión que ha llegado hasta aquí. Y eso, por sí solo, ya es una victoria. Pregunta para ti, ¿te reconoces en la persona que ves hoy en el espejo? La fuerza que no sabías que tenías. Hay batallas que nunca pediste pelear. No llegaron como un reto que elegiste, sino como una ola inesperada que te golpeó de frente y te dejó sin aire. Al principio, estabas seguro de que no podrías con ellas. Te sentías pequeño, frágil, casi roto, pero, aún así, diste un paso, y luego otro, y otro más. No fue una carrera, no hubo atajos, solo el lento y a veces doloroso avance de alguien que se niega a rendirse. No fue rápido, ni fácil, ni perfecto. Hubo días en los que te derrumbaste, momentos en los que pensaste en abandonar, y noches en las que el peso parecía insoportable. Pero aquí estás. Y eso, aunque a veces no lo reconozcas, significa mucho más de lo que crees. Llegar hasta este punto no fue casualidad. Fue resultado de una fuerza que siempre estuvo ahí, aunque no la conocieras. Esa fuerza no siempre se ve desde fuera. Puede que para los demás tu vida parezca normal, que no noten todo lo que soportaste en silencio. Pero tú lo sabes. Tú recuerdas las veces que tuviste que morderte los labios para no llorar. Las veces que sonreíste aunque por dentro estabas hecho pedazos. Y eso cuenta. Eso importa. Con el tiempo, empiezas a entender que esa fuerza no es un recurso que se agota, sino algo que crece con cada obstáculo superado. No se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. Y sí, tal vez no quieras volver a necesitarla. Pero sabes que, cuando llegue el momento, estará ahí otra vez. Llévala contigo, porque la vida siempre guarda nuevas pruebas, y recordar de lo que eres capaz puede ser la diferencia entre rendirse y seguir. Pregunta para ti, ¿cuál fue la situación en la que descubriste tu verdadera fuerza? Cuando la vida te obliga a soltar, no siempre dejamos ir porque queremos. A veces la vida nos arranca algo de las manos sin previo aviso, y nos quedamos mirando ese vacío que queda, sin entender del todo cómo seguir. No es una elección consciente, no es un acto planificado. Es una circunstancia que nos empuja a aceptar lo que todavía no estábamos listos para aceptar. Y en ese primer momento, el dolor es tan intenso que parece imposible imaginar un futuro donde no duela. Soltar no es olvidar, no es borrar de la memoria lo que fue importante, ni negar que marcó nuestra historia. Soltar es aceptar que algo, o alguien, ya no puede seguir formando parte de nuestro presente, aunque siga viviendo en nuestros recuerdos. Es un acto de humildad con la vida, y también con nosotros mismos, porque nos obliga a reconocer que no todo está bajo nuestro control. Al principio, el peso de esa ausencia es insoportable. Todo te recuerda lo que perdiste. Un lugar, una canción, una fecha en el calendario. Hay días en los que sientes que no avanzas ni un centímetro, que el duelo será eterno. Pero, con el tiempo, empiezas a notar que ese peso se vuelve un poco más liviano. No porque hayas dejado de querer o de valorar, sino porque has aprendido a convivir con la falta. Y un día, sin darte cuenta, respiras más ligero. Tal vez todavía haya momentos de nostalgia, pero ya no te paralizan. Descubres que la vida sigue, que hay nuevas personas, nuevas experiencias y nuevas razones para sonreír. No es que el vacío desaparezca, pero deja de ocupar todo el espacio, porque soltar, aunque parezca una pérdida, a veces es el primer paso para recuperar la libertad de seguir adelante. Pregunta para ti, ¿qué fue lo más difícil que has tenido que soltar? Ese lugar al que siempre quieres volver. Hay lugares que son mucho más que coordenadas en un mapa. No son solo calles, paisajes o edificios. Son un conjunto de recuerdos, personas y sensaciones que de alguna manera siguen vivos dentro de ti. Tal vez fue la casa de un abuelo, un parque donde jugabas de niño, o una playa donde aprendiste a escuchar el sonido del mar como si fuera un lenguaje propio. Aunque el tiempo haya pasado, esos lugares siguen latiendo en tu memoria. Quizá ya no existen como antes,
Puede que las paredes hayan cambiado de color, que las personas que los habitaban ya no estén, o que la ciudad misma se haya transformado. Pero en tu mente, todo sigue igual. La luz de la tarde entrando por la misma ventana, el olor de la comida que se preparaba, las risas que llenaban el aire. Y esa versión intacta se convierte en un refugio al que puedes acudir siempre que lo necesites. A veces, volver no significa viajar físicamente. Significa cerrar los ojos y permitirte caminar, aunque sea con la imaginación, por esos pasillos, calles o senderos que alguna vez fueron parte de ti. Revivir una conversación, sentir de nuevo la textura de una pared o escuchar un eco que solo existe en tu cabeza. Es un regreso silencioso, pero profundamente real. Esos lugares son refugios invisibles, anclajes que nos recuerdan quiénes fuimos y qué nos hizo sentir vivos. Pueden aparecer en los momentos más inesperados, en medio de un día difícil, durante una canción, o en un aroma que de pronto te transporta. Y aunque sepas que no puedes cambiar el pasado, agradeces que existan estos rincones eternos donde la memoria todavía te abraza, porque hay lugares que no pertenecen al mundo físico, sino al corazón, y esos, mientras los recuerdes, nunca desaparecerán. Pregunta para ti: ¿tienes un lugar al que siempre regresas en tu mente? El día que entendiste que estabas solo, no fue porque no hubiera gente a tu alrededor. Las calles seguían llenas, las conversaciones seguían ocurriendo, y los rostros familiares seguían apareciendo en tu vida. Pero aquel día, de pronto, comprendiste que ninguno de ellos podía entender realmente lo que estabas viviendo. Era como si hubiera una pared invisible entre tú y el resto del mundo. Ellos seguían hablando, pero sus palabras no alcanzaban el lugar donde estabas. Esa soledad es distinta. No es la ausencia de compañía, sino la ausencia de comprensión. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte tan aislado como si caminaras por un desierto. Es una sensación silenciosa pero profunda, que te obliga a escuchar tu propia voz cuando no hay nadie más que pueda hacerlo. Al principio, esa revelación duele. Te enfrentas a la idea de que, en el fondo, cada uno carga con su propia batalla en soledad. Nadie puede entrar por completo en tu mente o en tu corazón. Y aunque eso asusta, también es un recordatorio de que la vida no siempre ofrece hombros en los que apoyarse. A veces, tienes que ser tu propio refugio. Con el tiempo, aprendes que esa soledad también es una maestra. Te enseña a sostenerte por ti mismo, a encontrar en tu propia fuerza un aliado que no sabías que tenías. Descubres que puedes estar solo sin sentirte completamente perdido, que puedes seguir adelante incluso cuando nadie más entiende tu camino. Y eso es un arma poderosa, porque el día que aprendes a caminar solo, también descubres que puedes elegir a quién de verdad quieres invitar a tu lado. Pregunta para ti: ¿has sentido soledad incluso rodeado de personas? Cuando algo pequeño te devolvió la esperanza, a veces, no es un gran acontecimiento lo que logra levantarte del suelo. No es una victoria enorme, ni una solución definitiva a tus problemas. Es algo pequeño, casi insignificante a los ojos de los demás. Una llamada inesperada, un mensaje breve, una mirada amable en el momento justo. Y sin saber cómo, ese gesto logra atravesar la oscuridad que te rodea y encender una chispa que creías apagada. Ese momento no borra todo el dolor, pero lo interrumpe. Es como abrir una ventana en una habitación donde el aire estaba viciado. Respiras distinto, piensas distinto, y de pronto el peso que llevabas parece un poco más soportable. La vida sigue siendo complicada, pero ahora tienes una prueba silenciosa de que todavía hay cosas buenas capaces de encontrar su camino hasta ti. Lo más curioso es que muchas veces esas pequeñas cosas vienen sin que las busques. No son planificadas, no responden a un esfuerzo consciente. Simplemente aparecen. Y es ahí donde entiendes que la esperanza no siempre depende de grandes giros, sino de la capacidad de reconocer y agradecer esos instantes cuando llegan. Por pequeño que sea, un gesto puede salvar un día entero. Puede cambiar el rumbo de tus pensamientos, devolverte un poco de fe en las personas, o recordarte que, incluso en medio de la tormenta, hay luces encendidas esperando que las veas. Es un recordatorio de que lo bueno sigue existiendo, aunque a veces se presente en dosis mínimas. Y tal vez, lo más importante, es que esos momentos también te enseñan a ser esa chispa para alguien más. Porque lo que hoy te salvó, mañana puede ser lo que salves en otro. Pregunta para ti: ¿cuál fue la última pequeña cosa que te hizo sonreír? Cuando el cansancio es más emocional que físico, no siempre el agotamiento viene de lo que haces. A veces, el verdadero peso proviene de lo que sientes. Puedes dormir 8 horas, incluso más, y aún así despertar con la sensación de no haber descansado en absoluto.
Es como si llevaras una mochila invisible cargada de preocupaciones, de recuerdos que no sueltan tu mano, de miedos que se asientan en lo más profundo. Ese tipo de cansancio no se mide en bostezos ni se cura con una siesta. Es el cansancio que nace de preocupaciones constantes, de pensamientos que no se detienen ni siquiera cuando cierras los ojos. Son las conversaciones pendientes que te persiguen, las decisiones que no sabes cómo tomar, las heridas que aún supuran por dentro. Y aunque tu cuerpo esté quieto, tu mente sigue corriendo, quemando energía que nunca parece suficiente. Lo más engañoso de este cansancio es que no siempre es visible para los demás. Desde fuera, puedes parecer funcional, incluso alegre, pero por dentro, estás librando batallas silenciosas que te dejan sin fuerzas antes de que el día termine. No es flojera ni debilidad, es el desgaste que produce vivir con el alma en tensión constante. A veces, no necesitas más horas de sueño, sino un respiro para tu alma. Necesitas apagar las exigencias externas, desconectar de todo lo que demanda tu energía y darte un espacio para simplemente existir. Ese descanso emocional es tan urgente como el físico, porque sin él, poco a poco pierdes la capacidad de disfrutar incluso los momentos más sencillos. Reconocerlo es el primer paso para sanarlo, porque cuidar tu mente y tu corazón no es un lujo, es una necesidad vital. Pregunta para ti, ¿te has sentido cansado aún después de dormir bien? La conversación que evitaste y aún te persigue. Sabías que tenías que hablar. Sentías ese nudo en el estómago cada vez que pensabas en el tema, ese impulso de decirlo todo y, al mismo tiempo, el miedo paralizante que te mantenía en silencio. No era una charla cualquiera. Sabías que podía cambiar algo importante, que podía herir o sanar, que podía abrir una puerta o cerrarla para siempre. Y aún así, la dejaste pasar, convenciéndote de que no era el momento. Con el tiempo, esa conversación no desapareció, se transformó en un fantasma. Aparece en los momentos más inesperados, cuando escuchas una frase que te recuerda a lo que querías decir, cuando ves a esa persona en una foto, o cuando la vida te pone en una situación parecida. Y cada vez que aparece, sientes el mismo peso, como si la oportunidad perdida te recordara que sigue ahí, esperando. Evitarla quizá te protegió en ese momento. Tal vez no estabas listo, tal vez el miedo a la reacción era más grande que el deseo de hablar. Pero esa protección temporal tuvo un precio. Te robó la oportunidad de cerrar un ciclo. Te dejó en una especie de limbo emocional, con una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar porque no tuvo la despedida o la aclaración que necesitaba. Aún así, no todo está perdido. Las palabras siguen ahí, escondidas, esperando ser liberadas. Puede que no puedas repetir la escena exacta que imaginaste, pero aún puedes buscar la manera de decir lo que llevas dentro. Tal vez no se trate de cambiar el pasado, sino de liberarte del peso que te impide caminar más ligero, porque algunas conversaciones no buscan resolverlo todo, solo necesitan ser dichas para que puedas seguir adelante. Pregunta para ti, ¿qué conversación pendiente te sigue pesando? El día que te diste cuenta que estabas cambiando. A veces, el cambio no llega con grandes anuncios ni decisiones drásticas. No hay fuegos artificiales, ni una fecha marcada en el calendario. Llega de forma sutil, escondido en pequeños gestos que, en su momento, pasan desapercibidos. Sigues viviendo tu rutina, creyendo que eres la misma persona, hasta que un día algo sucede y reaccionas de una manera que no esperabas. Ese día, te das cuenta de que ya no respondes con la misma ira, o que ya no te dejas arrastrar por la misma tristeza. Tal vez eres más paciente con alguien que antes te desesperaba, o más firme frente a algo que solías tolerar. Es un cambio silencioso, pero profundo. Y cuando lo notas, te sorprende, porque no puedes señalar exactamente cuándo comenzó. Solo sabes que ahora eres diferente. Lo fascinante de este tipo de transformación es que no siempre la planeas. Muchas veces nace de las experiencias, de las heridas, de las victorias pequeñas que acumulaste sin darte cuenta. No es un cambio que se impone, sino que se construye lentamente, capa tras capa, hasta que un día tu manera de ver y vivir la vida ya no es la misma. Ese es el verdadero crecimiento, el que sucede sin que lo controles, el que se instala en tu forma de ser y se manifiesta en tus acciones. No significa que seas perfecto, ni que no haya retrocesos, pero sí que hay partes de ti que ahora son más fuertes, más sabias o más conscientes que antes. Y cuando finalmente lo notas, no puedes evitar sentir una mezcla de orgullo y curiosidad. Orgullo por lo que has logrado, y curiosidad por ver en qué más puedes transformarte. Pregunta para ti, ¿has notado un cambio en ti sin darte cuenta cuando empezó? Cuando aprendes a vivir con las cicatrices, no todas las heridas se cierran por completo.
Algunas dejan marcas visibles en la piel, otras, más profundas, se esconden donde nadie puede verlas. Al principio, esas cicatrices son recordatorios dolorosos de lo que perdiste o de lo que tuviste que atravesar. Te cuesta mirarlas sin sentir el peso de la historia que cargan, como si cada una fuera una puerta a un recuerdo que preferirías mantener cerrada. Con el tiempo, empiezas a notar que esas marcas cambian de significado. Ya no solo son el eco de un dolor pasado, sino pruebas silenciosas de tu resistencia. Cada línea, cada señal, es una confirmación de que estuviste ahí, de que lo viviste, y de que, a pesar de todo, seguiste adelante. No son adornos, pero tampoco son defectos. Son capítulos de tu historia grabados en tu propio cuerpo y en tu alma. Aprender a vivir con las cicatrices no significa olvidar cómo se hicieron. Significa reconocer que ya no duelen de la misma forma, que han dejado de sangrar y que ahora forman parte de quién eres. A veces, incluso te sorprendes agradeciendo lo que te enseñaron, porque gracias a ellas aprendiste cosas que de otro modo jamás habrías sabido. No son señales de debilidad, sino de fortaleza. Son como medallas invisibles que demuestran que has pasado por tormentas que otros tal vez no habrían resistido, y aunque no hayas elegido las batallas que las causaron, puedes elegir qué significado les das a partir de ahora. Porque cada cicatriz, grande o pequeña, cuenta una historia. Y reconocerla es también reconocer tu propio valor. Pregunta para ti: ¿tienes una cicatriz que te recuerde lo que has superado? La última vez que sentiste paz verdadera. La paz no siempre llega en vacaciones, ni en momentos cuidadosamente planificados. A veces, se presenta en medio de un día común, casi sin previo aviso. No hay una gran ceremonia que la anuncie, ni una razón aparente para que aparezca. Simplemente, de pronto, todo se siente más liviano. Puede ser un rayo de sol colándose por la ventana, una brisa fresca que acaricia tu rostro, o el silencio perfecto que se cuela entre dos ruidos cotidianos. Puede encontrarte caminando por la calle, sin prisa, observando cómo la vida sucede a tu alrededor. O tal vez llega en medio de una canción que conoces de memoria, y que, por alguna razón, en ese momento te abraza de una forma distinta. O incluso cuando te detienes un instante después de un día difícil, y al respirar hondo, sientes que, aunque todo siga igual, algo dentro de ti está en calma. Esa paz vale más que cualquier logro, porque no se trata de un trofeo que puedas mostrar, sino de una certeza interna que te recuerda que, aunque la vida sea caótica, siempre habrá espacios donde el ruido se apague. Es un regalo silencioso, pero poderoso, que te permite volver a ti mismo. Guardarla en la memoria es casi tan importante como vivirla, porque cuando llegan los días oscuros, esos recuerdos actúan como faros. Te recuerdan que ya has estado en calma antes, y que puedes volver a estarlo, incluso si en este momento parece imposible. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un instante en el que nada más importa. Pregunta para ti: ¿recuerdas la última vez que sentiste paz de verdad? El momento en que decides no rendirte. Hay un punto en el que todo parece perdido. El cansancio se acumula, las soluciones parecen agotadas, y el futuro se dibuja como una sombra larga que no deja pasar la luz. En ese instante, cualquier persona podría entender que te rindieras. Y sin embargo, en medio de ese silencio interno, aparece algo inesperado. Una voz pequeña, casi un susurro, que dice: no, todavía no. No es un grito que sacuda el mundo, ni una explosión de energía. Es una fuerza discreta, pero increíblemente firme, que brota desde un lugar que ni siquiera sabías que existía en ti. Esa voz ha salvado más vidas de las que imaginas, porque a veces no necesitamos grandes razones para seguir, solo una chispa que nos recuerde que todavía hay algo más por vivir. A veces, lo único que puedes hacer es decidir seguir un día más. No pensar en semanas, ni en meses, ni en lo que viene después, sino en llegar al final de este día y dejar que mañana sea otra historia. Y ese día extra, que parecía tan pequeño, a menudo se convierte en el punto de inflexión que lo cambia todo. Esa decisión no siempre trae alivio inmediato, pero trae algo más importante: la certeza de que aún tienes el control de tu elección. Seguir adelante, incluso cuando todo parece derrumbarse, es un acto silencioso de valentía que pocas personas reconocen en sí mismas. Porque, a veces, la mayor victoria no es ganar, es simplemente no rendirse. Pregunta para ti: ¿qué te hizo seguir adelante cuando todo parecía perdido? Cuando entiendes que pedir ayuda es un acto de valor. Pedir ayuda no es rendirse. No significa que seas débil ni incapaz. Significa, simplemente,
que has entendido que no tienes que cargar con todo el peso tú solo. Durante mucho tiempo, muchos crecimos escuchando que la fortaleza se mide por la capacidad de resolverlo todo sin apoyo, como si necesitar a alguien fuera un signo de fragilidad. Pero la verdad es que abrirte a otra persona es uno de los actos más valientes que puedes realizar. Esa valentía no siempre es reconocida. A veces, el miedo a ser juzgado o a que los demás no entiendan tu situación te mantiene en silencio. Te convences de que puedes con todo, aunque por dentro sientas que te estás quebrando. Sin embargo, llega un momento en el que ese peso empieza a afectar tu cuerpo, tu mente y tu capacidad de seguir adelante. Y entonces, te das cuenta de que pedir ayuda no es una derrota, sino una estrategia para sobrevivir. No todos lo entenderán. Habrá quienes te digan que exageras, que deberías resolverlo solo, o que no es para tanto. Pero también estarán aquellos que te escucharán sin juzgarte, que te tenderán una mano sin esperar nada a cambio. Esas personas, aunque sean pocas, se convierten en un refugio al que siempre puedes volver. Y cuando encuentras ese apoyo, algo cambia en ti. Empiezas a entender que la vida no está diseñada para ser vivida en soledad absoluta, que compartir el peso no lo hace menos tuyo, pero sí más llevadero. Aprendes que aceptar ayuda no te quita valor, te lo multiplica, porque significa que confías lo suficiente en ti y en el otro como para dejarte sostener. Porque al final, no se trata solo de recibir ayuda, sino de reconocer que todos, en algún momento, la vamos a necesitar. Pregunta para ti: ¿a quién acudirías si necesitaras ayuda hoy? La carta que nunca enviaste. La escribiste en un momento en que las emociones estaban a flor de piel. Cada palabra salió sin filtros, con la urgencia de quien teme olvidar lo que siente si no lo pone por escrito de inmediato. Tal vez era una carta para pedir perdón, para decir te quiero, para explicar algo que nunca habías dicho en voz alta. Y mientras la escribías, sentías que ese papel guardaba un pedazo auténtico de ti, pero nunca la enviaste. Tal vez porque el tiempo pasó y creíste que ya no tendría sentido, o porque el miedo a la reacción del otro te hizo detenerte, o simplemente porque, al releerla, te diste cuenta de que esas palabras eran más para ti que para la persona a la que iban dirigidas. Así, la carta quedó guardada en un cajón, entre papeles olvidados, pero sin perder del todo su peso. Esa carta es un testigo silencioso de lo que fuiste y sentiste en aquel momento. Una fotografía escrita de tu corazón en un instante concreto de tu vida. Y aunque la tinta no haya llegado a su destino, el acto de escribirla ya cumplió una función. Te permitió poner en orden lo que llevabas dentro, darle forma a emociones que, de otro modo, habrían seguido desordenadas en tu mente. A veces, leerla de nuevo es como abrir una ventana al pasado. Te devuelve olores, sonidos y hasta el pulso acelerado que sentías mientras la escribías. Puede que ahora veas esas palabras con ternura, con nostalgia o incluso con orgullo por haberte permitido sentir tan profundamente. Porque algunas cartas no están hechas para ser enviadas, están hechas para recordarte quién eras y para demostrarte que incluso en el silencio, tu voz tiene fuerza. Pregunta para ti: ¿tienes una carta o mensaje que nunca enviaste? Cuando entiendes que el tiempo no cura todo, pero enseña. El tiempo no borra todas las heridas. Por más que lo deseemos, hay experiencias que dejan marcas que nos acompañan siempre. Podemos seguir adelante, sonreír, construir nuevas etapas. Pero, en lo más profundo, esas huellas siguen ahí. No son visibles para todos, pero tú sabes que existen. Al principio, esto puede parecer injusto, como si el paso de los días estuviera fallando en su trabajo de curar. Sin embargo, con el tiempo aprendes algo importante. No se trata de que las heridas desaparezcan, sino de que aprendas a mirarlas de otra manera. Lo que antes era un dolor insoportable se convierte en un recuerdo manejable. Lo que antes controlaba cada uno de tus pensamientos pasa a ser solo una parte de tu historia. El tiempo no borra, pero suaviza. Ese cambio no llega de golpe. Viene poco a poco, en pequeños instantes en los que notas que ya no reaccionas igual, que el mismo recuerdo que antes te derrumbaba ahora solo provoca un suspiro. Es la señal de que has crecido alrededor de la herida, de que has aprendido a convivir con ella sin que dicte cada uno de tus pasos. No es olvido, es transformación. Y esa transformación, aunque no quite el dolor por completo, es también una forma de sanación, porque te permite vivir sin que la herida sea el centro de todo, y te da la oportunidad de enfocarte en lo que todavía está por venir. Porque a veces, sanar no significa que deje de doler, sino que el dolor ya no decide por ti. Pregunta para ti:
¿Crees que el tiempo cura o solo enseña a vivir con el dolor? El valor de seguir, incluso sin motivación. No siempre te levantas con ganas. Hay días en que abrir los ojos ya se siente como una tarea pesada, en que la cama parece retenerte con más fuerza que nunca. No hay inspiración, no hay energía, y las razones para continuar parecen desdibujadas. Pero aún así, te mueves. Tal vez a un ritmo más lento, tal vez con pasos cortos, pero avanzas. Y eso, aunque no siempre lo veas, ya es un acto de enorme valentía. Seguir cuando te sientes fuerte es fácil. Lo difícil es hacerlo cuando cada fibra de tu cuerpo y de tu mente te pide parar. Es en esos días donde se pone a prueba tu verdadera resistencia. No es la adrenalina la que te empuja, ni una ola de entusiasmo, sino una determinación silenciosa que nace de algún rincón profundo dentro de ti. Esa determinación no siempre recibe aplausos. Nadie ve la batalla interna que libras para dar un paso más, ni las veces que te convences a ti mismo de que vale la pena continuar. Pero cada pequeño avance cuenta. Cada día en que eliges seguir, aunque no tengas fuerzas, es un ladrillo más en la construcción de la vida que estás creando. Y un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y verás cuánto avanzaste. Descubrirás que esos días grises, en los que caminabas casi por inercia, también fueron parte fundamental de tu progreso, que no se trataba de esperar a que regresara la motivación, sino de aprender a seguir sin ella. Porque la verdadera fuerza no siempre se siente, muchas veces se demuestra en silencio, en esos pasos que das cuando nadie más los ve. Pregunta para ti, ¿qué te ayuda a seguir en los días en que no tienes fuerzas? Si llegaste hasta aquí, significa que, a pesar de todo, sigues de pie. Tal vez cansado, tal vez con dudas, pero sigues aquí. Y eso ya dice mucho más de ti de lo que imaginas. Quiero que recuerdes algo. Incluso los días más difíciles terminan. Incluso las noches más largas ven amanecer. Y tú has sobrevivido a todas ellas hasta ahora. No porque siempre hayas tenido fuerza, sino porque, de alguna manera, encontraste una razón, aunque fuera pequeña, para seguir. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál fue esa razón? ¿Qué fue lo que te sostuvo cuando sentías que ya no podías más? Escríbelo aquí abajo. Puede que tu respuesta sea justo el empujón que otra persona necesita hoy. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Nunca sabes quién está luchando en silencio. Y quizás, con solo un gesto, puedas recordarle que no estás solo. Porque aunque a veces lo olvidemos, siempre hay algo por lo que vale la pena seguir.